Prepárate para adentrarte en un misterio que ha fascinado y aterrorizado al mundo durante siglos. ¿Ah? Nos vamos a sumergir en los juicios de Salem, Ah, un capítulo oscuro donde la paranoia, las acusaciones y la tragedia se entrelazaron en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Interesante. Imagina la escena. El siglo XVII, un asentamiento puritano donde la religión lo impregnaba todo, donde el temor a lo desconocido era palpable. Un lugar Bien. donde las sombras se extendían con cada puesta de sol y cada susurro, cada mirada podía interpretarse como una señal de brujería. Y es que en este ambiente tenso, una serie de eventos inexplicables desató una ola de miedo que transformaría a Salem para siempre. ¿Cierto? Comenzó con extrañas aflicciones entre las jóvenes. Sí, Convulsiones, gritos, episodios de delirio. síntomas que, incapaces de ser explicados por la medicina de la época, fueron rápidamente atribuidos a la influencia del demonio, a la brujería. El pánico se apoderó del pueblo. La desconfianza floreció en cada corazón. Por supuesto. Y entonces comenzaron las acusaciones. Las primeras en ser señaladas fueron mujeres vulnerables marginadas por la sociedad puritana. Tituba, una esclava de Barbados, fue la primera en caer bajo la sombra de la sospecha. Tituba, conocida por sus prácticas y relatos de vudú, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, el símbolo tangible del miedo que se había apoderado de Salem. Presionada y aterrorizada, confesó haber visto al diablo en el bosque, describiéndolo bajo diferentes formas. Wow. Un hombre alto y moreno, un perro negro, incluso un cerdo. Increíble. Y para horror de la comunidad, afirmó que otras mujeres de Salem estaban al servicio de Satanás. Una confesión que desató una verdadera cacería de brujas. Las sospechas se multiplicaron, vecinos acusando vecinos, alimentando un fuego de paranoia que amenazaba con consumirlo todo. Las siguientes en ser señaladas fueron Sarah Osborne y Sarah Good, dos mujeres que ya se encontraban al margen de la sociedad. Dos Sarahs. Osborne, enferma y vulnerable, y Good, una indigente embarazada, se convirtieron en víctimas fáciles de la histeria colectiva. ¿Te imaginas la atmósfera en Salem durante esos días? La sombra de la sospecha se cernía sobre todos. Cualquier comportamiento inusual, cualquier palabra fuera de lugar podía ser interpretada como una señal de brujería. Exacto, la paranoia se había convertido en una herramienta de control social. Wow. Y en este contexto donde la justicia no buscaba la verdad, sino la confirmación de las sospechas, los métodos utilizados para determinar la culpabilidad eran, por decirlo suavemente, aterradores. Hablemos de eso. ¿Cómo se determinaba la culpabilidad de los acusados en Salem? Se basaban en pruebas espectrales, es decir, los sueños y visiones de las jóvenes acusadoras. Imagínate el testimonio de unas niñas aterrorizadas y posiblemente manipuladas, se consideraba como prueba irrefutable de brujería. Es escalofriante pensar que la vida de una persona podía depender de un sueño, de una visión. En este clima de terror, ¿quién se atrevía a cuestionar la validez de las acusaciones? Pocos se atrevieron a levantar la voz en medio de la histeria, y aquellos que lo hicieron rápidamente se convirtieron en blanco de sospechas. La sombra del Orca se extendía sobre Salem, amenazando con silenciar cualquier atisbo de disidencia. Es increíble cómo la mente humana puede crear sus propios monstruos cuando se alimenta del miedo y la superstición. Y estos monstruos cobraron vida en los tribunales de Salem. Las acusaciones continuaron tejiendo una red de terror que atraparía a más personas inocentes en su espiral de paranoia. Y así con la sombra de la horca extendiéndose por Salem, la tragedia se profundizó. La histeria, lejos de apaciguarse, se alimentaba de cada nueva acusación, de cada juicio, de cada ejecución. La histeria se propagaba como un fuego salvaje consumiendo todo a su paso. Y lo que es aún más aterrador es que las acusaciones no se limitaron a los marginados, a los vulnerables. La sombra de la sospecha se extendió alcanzando a figuras respetadas de la comunidad. Figuras como Martha Corey, una mujer recién convertida a la iglesia cuya personalidad fuerte y opiniones firmes la convirtieron en un blanco fácil para las acusaciones. Marta, acusada de brujería, se enfrentó a sus acusadoras con valentía, defendiendo su inocencia con vehemencia. Y su esposo, Giles Corey. Él también fue víctima de esta cacería de brujas, ¿verdad? Así es, Giles Corey, un anciano testarudo y desafiante, se negó a cooperar con el tribunal. Un acto de rebeldía que le costaría la vida de una manera terriblemente cruel. Es difícil imaginar el miedo que se respiraba en Salem. La desconfianza se había apoderado de las relaciones vecinos, amigos, incluso familiares se veían con recelo. En este clima de paranoia, las jóvenes acusadoras convertidas en el centro de atención encontraron un poder inaudito en sus palabras. Sus relatos de tormentos invisibles de apariciones espectrales eran tomados como prueba irrefutable de brujería. Pero ¿cómo era posible que la comunidad aceptara tales pruebas? ¿Acaso nadie cuestionaba la veracidad de las visiones de estas jóvenes? El miedo nublaba la razón. Y en algunos casos, la ambición y la sed de venganza también jugaron un papel determinante. Ann Putnam, por ejemplo, hija de una de las familias más ricas de Salem, acusó a varias personas, entre ellas al reverendo George Burroughs. El reverendo Burroughs.
un hombre de Dios acusado de brujería. Así es, Burroughs, un hombre respetado que en el pasado había desafiado la autoridad del padre de Ann Putnam, se convirtió en un blanco perfecto para la venganza. Fue acusado de liderar una secta satánica, incluso de haber asesinado a sus 2 primeras esposas. Es escalofriante cómo la paranoia puede distorsionar la realidad transformando a personas inocentes en monstruos. A medida que la lista de acusados crecía, la sombra de la horca se extendía implacablemente. Las víctimas de la histeria provenían de diferentes estratos sociales, desde la humilde Susanna Martin, acusada de embrujar bueyes, hasta el joven John Alden, sospechoso de haber proporcionado a Tituba un libro de magia negra. Un libro de magia negra. ¿Es que acaso creían que la brujería se aprendía en los libros? La superstición reinaba en Salem. Cualquier cosa que se saliera de lo común, cualquier conocimiento que no estuviera sancionado por la iglesia era visto con recelo como una herramienta del demonio. Y en este contexto, ¿qué ocurrió con aquellos que se atrevían a cuestionar la validez de las acusaciones? Aquellos que se negaban a dejarse arrastrar por la ola de paranoia. Se arriesgaban a convertirse en las siguientes víctimas. La histeria se autoalimentaba, cada nueva acusación, cada nuevo juicio refuerzaba la creencia de que Salem estaba bajo el asedio de las fuerzas del mal. Y en esta espiral de terror, la razón y la justicia fueron sacrificadas en el altar del miedo. ¿Y cómo terminaron estas pruebas espectrales? ¿Cómo se resolvió el caso de Giles Corey, quien se negó a declarar? Giles Corey, ante la perspectiva de ser torturado para obtener una confesión, optó por el silencio. Se negó a hablar, a reconocer la autoridad de un tribunal que consideraba injusto. Un acto de desafío extremo. ¿Y cuál fue la consecuencia de su silencio? Fue condenado a una muerte lenta y agonizante. Lo aplastaron bajo el peso de las piedras, una tortura que pretendía obligarlo a hablar, a confesar. Es terrible. Su silencio se convirtió en un grito de protesta, un símbolo de la resistencia ante la injusticia. ¿Y qué ocurrió con los demás acusados? Continuaron los juicios, las ejecuciones. La histeria se propagaba como un fuego salvaje, consumiendo todo a su paso. Y lo que es aún más aterrador es que las acusaciones no se limitaron a los marginados, a los vulnerables. La sombra de la sospecha se extendió alcanzando a figuras respetadas de la comunidad. Figuras como Martha Corey, una mujer recién convertida a la iglesia cuya personalidad fuerte y opiniones firmes la convirtieron en un blanco fácil para las acusaciones. Marta, acusada de brujería, se enfrentó a sus acusadoras con valentía, defendiendo su inocencia con vehemencia. Y su esposo Giles Corey. Él también fue víctima de esta cacería de brujas, ¿verdad? Así es, Giles Corey, un anciano testarudo y desafiante, se negó a cooperar con el tribunal, un acto de rebeldía que le costaría la vida de una manera terriblemente cruel. Es difícil imaginar el miedo que se respiraba en Salem. La desconfianza se había apoderado de las relaciones vecinos, amigos, incluso familiares, se veían con recelo. En este clima de paranoia, las jóvenes acusadoras convertidas en el centro de atención encontraron un poder inaudito en sus palabras. Sus relatos de tormentos invisibles, de apariciones espectrales, eran tomados como prueba irrefutable de brujería. Pero ¿cómo era posible que la comunidad aceptara tales pruebas? ¿Acaso nadie cuestionaba la veracidad de las visiones de estas jóvenes? El miedo nublaba la razón y en algunos casos la ambición y la sed de venganza también jugaron un papel determinante. Ann Putnam, por ejemplo, hija de una de las familias más ricas de Salem, acusó a varias personas, entre ellas al reverendo George Burroughs. El reverendo Burroughs, un hombre de Dios acusado de brujería. Así es, Burroughs, un hombre respetado que en el pasado había desafiado la autoridad del padre de Ann Putnam, se convirtió en un blanco perfecto para la venganza. Fue acusado de liderar una secta satánica, incluso de haber asesinado a sus 2 primeras esposas. Es escalofriante cómo la paranoia puede distorsionar la realidad, transformando a personas inocentes en monstruos. Y a medida que la lista de acusados crecía, la sombra de la horca se extendía implacablemente. Las víctimas de la histeria provenían de diferentes estratos sociales, desde la humilde Susanna Martin, acusada de embrujar bueyes, hasta el joven John Alden, sospechoso de haber proporcionado a Tituba un libro de magia negra. Un libro de magia negra. ¿Es que acaso creían que la brujería se aprendía en los libros? La superstición reinaba en Salem. Cualquier cosa que se saliera de lo común, cualquier conocimiento que no estuviera sancionado por la iglesia, era visto con recelo como una herramienta del demonio. Y en este contexto, ¿qué ocurrió con aquellos que se atrevían a cuestionar la validez de las acusaciones? Aquellos que se negaban a dejarse arrastrar por la ola de paranoia. Se arriesgaban a convertirse en las siguientes víctimas. La histeria se autoalimentaba, cada nueva acusación. Cada nuevo juicio reforzaba la creencia de que Salem estaba bajo el asedio de las fuerzas del mal, y en esta espiral de terror la razón y la justicia fueron sacrificadas en el altar del miedo. ¿Y cómo terminaron estas pruebas espectrales? ¿Cómo se resolvió el caso de Giles Corey, quien se negó a declarar? Giles Corey, ante la perspectiva de ser torturado para obtener una confesión, optó por el silencio, se negó a hablar, a reconocer la autoridad de un tribunal
que consideraba injusto. Un acto de desafío extremo. ¿Y cuál fue la consecuencia de su silencio? Fue condenado a una muerte lenta y agonizante, lo aplastaron bajo el peso de las piedras, una tortura que pretendía obligarlo a hablar, a confesar. Es terrible. Su silencio se convirtió en un grito de protesta, un símbolo de la resistencia ante la injusticia. ¿Y qué ocurrió con los demás acusados? Continuaron los juicios y las ejecuciones. Es difícil imaginar cómo la comunidad de Salem pudo salir de esa espiral de terror. ¿Hubo algún punto de inflexión, algún evento que marcara el fin de la histeria colectiva? Sí, a finales de 1692, tras meses de acusaciones, juicios y ejecuciones, la intensidad de la crisis comenzó a disminuir. ¿Qué fue lo que finalmente puso fin a esta cacería de brujas? Diversos factores contribuyeron a este cambio. El creciente escepticismo de algunos líderes religiosos, por ejemplo, comenzó a sembrar dudas sobre la validez de las acusaciones. Es decir, algunas personas comenzaron a cuestionar la veracidad de las visiones de las jóvenes acusadoras, ¿verdad? Exactamente. Y también influyó la intervención del gobernador William Phips, quien, alarmado por la magnitud de los acontecimientos, ordenó la suspensión de los juicios y la creación de un tribunal especial para revisar los casos. Un tribunal que imagino tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de desmontar la madeja de acusaciones infundadas, de separar la verdad de la ficción. Así, este nuevo tribunal, compuesto por personas más ecuánimes y menos influenciadas por la histeria, comenzó a revisar los casos con mayor rigor, exigiendo pruebas más sólidas que los sueños y las visiones. ¿Y cuál fue el veredicto de este tribunal? Reconoció la injusticia que se había cometido. Sí, finalmente se reconocieron las irregularidades y la falta de pruebas en muchos de los juicios. Los acusados que aún permanecían en prisión fueron liberados. Una victoria para la justicia, aunque tardía, pero me temo que para muchos esta liberación llegó demasiado tarde. Lamentablemente, sí, 19 personas habían sido ejecutadas en la horca, víctimas de una histeria colectiva que se había alimentado del miedo, la superstición y la sed de venganza. Un saldo trágico que nos recuerda lo peligroso que puede ser el fanatismo, cómo la paranoia puede nublar la razón y llevar a la comisión de actos atroces. Y más allá de las víctimas directas, la comunidad de Salem quedó profundamente marcada por la experiencia de familias destruidas, amistades rotas, un clima de desconfianza que perduró durante décadas. La sombra de los juicios se proyectó sobre la historia de Salem, convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros de la intolerancia y la irracionalidad. Una advertencia que sigue siendo relevante en nuestros días. Los juicios de Salem nos recuerdan que la histeria colectiva, la paranoia y la intolerancia son fuerzas que pueden surgir en cualquier sociedad, en cualquier época. Es una lección que no debemos olvidar. Debemos estar alerta ante cualquier indicio de fanatismo, de irracionalidad, para evitar que la historia se repita. Exacto. La defensa de la razón, de la justicia y de la verdad es una tarea constante, una responsabilidad que todos compartimos. Y así, con esta reflexión, concluimos nuestra inmersión en los juicios de Salem, un viaje a un pasado oscuro y turbulento, pero también una oportunidad para aprender del pasado y construir un presente más justo y compasivo. Esperamos que esta experiencia te haya dejado con más preguntas que respuestas, con el deseo de seguir explorando los misterios del pasado para comprender mejor el presente.